¿Alguna vez te has sentido como si fueras invisible justo en el momento en que más estabas presente para alguien? Como si tu entrega, por profunda y sincera que fuera, solo sirviera para que el otro se acostumbrara a ella. Como si fueras un paisaje que ya no se admira por verlo todos los días. Esa sensación de ser tomado por hecho, de dar sin medida y de recibir apenas migajas emocionales, termina por quebrar algo dentro. Y no lo rompe un grito, no lo hace una discusión, lo hace el cansancio silencioso de sostener todo solo. Si alguna vez te ha pasado, si has sentido que diste demasiado y aún así no bastó, escribe en los comentarios la palabra dignidad, porque lo que vas a escuchar hoy no es una estrategia, es una transformación, una que empieza justo cuando decides desaparecer, no por orgullo, sino por respeto. No fue un impulso, no fue un juego de manipulación para provocar una reacción. Fue una decisión que nació del agotamiento, de ese momento exacto en que el alma dice basta. Y es curioso cómo el silencio que antes se sentía como vacío, ahora se convierte en refugio, porque nadie valora lo que tiene asegurado. Nadie siente la pérdida mientras cree que puede recuperarte en cualquier momento. Y tú, durante tanto tiempo, estuviste ahí, accesible, dispuesto, atento. Te convertiste en la constante emocional en la vida de alguien que vivía desde la inconstancia. No lo hiciste porque no tuvieras amor propio, lo hiciste porque tu lealtad era tan profunda que no sabías abandonarte, aunque el otro sí supiera abandonarte a ti. Pero algo cambió, no fue de golpe, no fue con escándalo. Fue lento, como todo lo que verdaderamente transforma. Un día, simplemente dejaste de buscar ser entendido, y en ese acto de rendición silenciosa nació algo más fuerte, tu límite. Ese límite no se gritó, no se publicó, no se explicó, solo se vivió. Era un no más silencioso, pero contundente. Y lo que sucede cuando alguien que siempre estuvo, se va sin despedida, sin reclamos, sin necesidad de venganza, es que deja un hueco que no se puede llenar con nada, porque el silencio no se rebate, no se negocia, el silencio simplemente es. Y ese eco de tu ausencia comienza a generar preguntas en quien se acostumbró a tenerte siempre disponible. ¿Por qué ya no escribe? ¿Por qué ya no reacciona? ¿Por qué, si yo no hice nada distinto, él cambió? Y ahí comienza lo que más desconcierta al ego. No hay explicación, no hay escena final, solo hay vacío. Un vacío que pesa más que 1000 palabras, porque las palabras pueden manipularse, pero el silencio no. Es en ese silencio donde ocurre el verdadero colapso interno. Porque cuando uno se va sin ruido, deja que el otro escuche su propio ruido mental. Y eso es insoportable. El ego no tolera no tener el control de la narrativa. Quiere razones, quiere pelear, quiere defenderse, pero tú no das pelea, solo te vas. Y esa calma, que antes se confundía con debilidad, ahora se siente como una fuerza imbatible. La otra persona puede seguir con su vida, puede mostrarse bien, puede fingir que no le importa, pero dentro de ella hay una grieta, y esa grieta se ensancha cada vez que no estás. No por lo que hacías, sino por lo que ya no haces, por cada mensaje que no envías, por cada reacción que no das, por cada historia que ya no ves. La mente humana necesita certeza, necesita saber dónde está parada, pero tu distancia ya no ofrece certeza, ofrece misterio, y el misterio no se soporta cuando viene de alguien que antes lo daba todo. Antes eras presencia constante, ahora eres pregunta sin respuesta. Y esa incertidumbre carcome, porque cuando uno no sabe por qué alguien se fue, empieza a llenar los espacios con hipótesis. Y las hipótesis duelen más que la verdad. ¿Será que nunca le importé? ¿Será que encontró a alguien más? ¿Será que fui yo quien lo arruinó todo? Cada uno de esos pensamientos es un golpe al ego. Y ese ego, que antes te juzgaba por estar tan disponible, ahora te extraña en silencio, pero no puede admitirlo. El ego quiere control, quiere creer que puede recuperarte en cualquier momento. Pero cuando ve que ya no hay acceso, que tu ausencia no es una pausa sino una despedida silenciosa,
empieza a desesperarse. Y en esa desesperación se esconde el verdadero reconocimiento de tu valor. Porque nunca fuiste más visible que cuando desapareciste. Nunca fuiste más respetado que cuando dejaste de insistir. Esa es la ironía del silencio. En el momento en que dejas de hablar, tu voz se vuelve más fuerte que nunca. Y tú lo sabes, lo sentiste. El primer día fue duro. La tentación de volver, de explicar, de aclarar, estuvo ahí. Pero algo dentro de ti supo que si hablabas una vez más, estarías traicionando tu nuevo límite. Así que respiraste hondo, apagaste el teléfono, miraste al techo y dijiste: esta vez no voy a romperme para arreglar lo que el otro no quiere sostener. Y eso, aunque dolió, te salvó. Porque en ese instante comenzaste a habitarte de nuevo. Ya no girabas alrededor de lo que el otro necesitaba. Empezaste a girar alrededor de ti. Lo que pocos entienden es que desaparecer no es dejar de amar, es dejar de insistir, porque el amor no se pierde, pero la insistencia sí agota. Tú seguiste amando en silencio, pero elegiste no hacerlo en contra de ti. Elegiste retirarte como una forma de honrar lo que sentías, no como una manera de castigar. Y eso, aunque la otra persona nunca lo entienda, es una forma de amor profundo hacia ti mismo. Un amor que ya no negocia, que ya no se conforma con ser tolerado, que ya no necesita mendigar atención. Tu silencio es testimonio de esa nueva versión tuya, una versión que no necesita ser entendida, solo respetada. Y el respeto, cuando nace desde dentro, impone presencia aunque no estés. Tú ya no estás ahí, no físicamente, no en mensajes, no en gestos, pero estás en la mente del otro, en su rutina, en los lugares donde solías estar, en las frases que solías decir, en los momentos que antes compartían, porque tu ausencia ahora es un espejo, uno que muestra todo lo que fue ignorado, todo lo que fue dado por hecho, todo lo que se perdió sin siquiera saber cuánto valía. Y lo más interesante de todo esto es que tú no hiciste nada más que irte, pero ese irse fue una revolución. Porque antes tu presencia era garantía. Ahora tu ausencia es lección, una lección que no diste con palabras, sino con tu retiro, con tu decisión de no volver donde ya no se te cuida. Y eso, aunque no lo digan, genera una admiración silenciosa. Porque pocos tienen la fuerza de irse cuando todavía aman. Porque la mayoría se queda esperando una señal, una disculpa, una validación. Pero tú no. Tú elegiste la paz por encima del ego. Y esa elección, aunque al principio parezca perder, en realidad es la única forma de ganar. Porque quien elige su bienestar por encima de una conexión desigual, no pierde a nadie, se encuentra a sí mismo. Y ahí comienza el verdadero renacimiento. Uno que no se celebra con aplausos, pero que se vive en la forma en que respiras, en cómo caminas, en cómo sonríes sin forzar, en cómo ya no te defines por quien se fue, sino por quien decidiste ser a partir de todo lo que viviste. Y mientras tú te reconstruyes, sin prisa, sin hacer ruido, sin necesidad de mostrar nada, la otra persona siente tu ausencia como un eco que no se apaga. Porque no se trata de dejar de importar. Se trata de volverte irrecuperable para todo lo que alguna vez te hizo dudar de tu valor. Y es entonces cuando comienza la verdadera metamorfosis. No hacia afuera, no para que el mundo lo vea, sino hacia adentro. Esa transformación silenciosa que ocurre cuando ya no estás buscando ser validado, cuando ya no te arrodillas emocionalmente frente a quien solo supo recibir. Porque has aprendido que el amor propio no se trata de arrogancia ni de indiferencia. Se trata de cuidado, de saber en qué lugares tu alma se apaga y de tener el valor de no volver. Ya no necesitas explicarte. Ya no estás en el ciclo de demostrar tu valía a quien no tuvo la capacidad de verla cuando estabas disponible. Porque hay algo profundamente liberador en entender que quien no te valoró en tu presencia tampoco merece el privilegio de tu regreso. Lo curioso es que mientras tú avanzas, mientras rediseñas tu vida con pasos firmes y silenciosos, la otra persona comienza a sentir la desconexión como un frío que llega sin aviso, pero no lo muestra,
no lo dice, porque el orgullo habla más fuerte que el corazón. Sin embargo, internamente algo se desestabiliza, porque te fuiste sin drama, sin culpa, sin palabras que le dieran la oportunidad de justificarse o discutir. No dejaste migas para que te siguieran, no dejaste pistas de que aún estás esperando, y eso duele más que cualquier confrontación, porque el silencio se vuelve una presencia incómoda que lo invade todo. Cada espacio donde antes estabas ahora es un espacio hueco, y así, sin proponértelo, te conviertes en un recuerdo inevitable. No porque hayas hecho algo extraordinario, sino porque decidiste irte de forma extraordinaria, sin rogar, sin armar escándalos, sin exigir nada. Y esa elegancia emocional no se olvida. Esa calma que llevas ahora no es indiferencia, es un tipo de serenidad que no se compra. Es el resultado de haber atravesado tu propio infierno emocional y haber salido del otro lado sin odio, solo con claridad. Una claridad que dice, no vuelvo donde ya me perdí. Mientras tanto, ellos empiezan a tantear el terreno. No vuelven con honestidad. Vuelven con gestos ambiguos, con mensajes sueltos, con señales disfrazadas de casualidad. No es que quieran recuperar lo que perdieron, es que no toleran no tener el control. Y en el fondo, lo que más los inquieta es que ya no reaccionas como antes. Ya no respondes con entusiasmo. Ya no abres la puerta con ansiedad, ya no estás ahí esperando. Y eso, más que cualquier rechazo explícito, les muestra que algo en ti cambió para siempre. Y sí, quizás vuelvan con palabras bonitas, con frases como he pensado mucho en ti, o no supe lo que tenía hasta que lo perdí. Pero tú ya no estás en el mismo nivel de conciencia, ya no vibras en la misma frecuencia, porque cuando uno se sana de verdad, deja de estar disponible para las viejas dinámicas que lo rompieron. Ya no te ilusionan las promesas, ya no te conmueven las justificaciones, porque sabes que quien realmente quiere estar, se queda, y quien se fue sin explicación, lo hizo por elección, no por confusión. Y aunque parte de ti recuerde lo vivido, aunque tu corazón conserve ciertos instantes con ternura, otra parte más sabia, más despierta, te dice con firmeza, no regreses, porque lo que te hizo daño no fue solo el otro, fue también tu decisión de permanecer donde ya te estabas apagando. Y ahora que has encendido tu propia luz desde dentro, entiendes que no se trata de cerrar ciclos con palabras, sino con hechos. Y tu hecho más grande fue haberte ido sin dar más de lo que te quedaba. El silencio, ese que antes dolía, hoy te protege. Esa ausencia que antes parecía castigo, hoy es elección. Y en medio de todo, algo en ti se hizo más fuerte. Aprendiste a ser tu propia compañía, a sanar sin que nadie lo supiera, a construirte desde lo invisible. Y eso no tiene precio, porque ya no eres una persona que necesita que otros lo elijan. Ahora tú eliges con quién compartes tu energía, eliges a quién dejas entrar. Eliges dónde ya no volverás a perderte. Y eso, aunque pocos lo entiendan, es un tipo de poder que no se muestra, se siente. Porque ahora no necesitas levantar la voz para que se note tu presencia. Basta con tu calma. Esa calma que desconcierta, que intimida, que atrae. No porque estés fingiendo indiferencia, sino porque ahora estás completo. Porque no hay más vacío dentro que otros deban llenar. Porque tu paz ya no está en juego. Es entonces cuando te das cuenta de que el verdadero cierre nunca fue una conversación. Fue una decisión silenciosa de no volver. Y esa decisión lo cambia todo. Porque quien te busca ahora encuentra otra versión de ti. Una versión que no se dobla, que no se acelera, que no busca agradar. Una versión que se sostiene sola, que no ruega, que no espera, que simplemente está. Y ese estar sereno, seguro, sin necesidad de explicaciones, es el mayor acto de dignidad, porque el respeto no se exige, se demuestra. Y tú lo demostraste cuando dejaste de insistir, cuando pusiste tu paz por encima de cualquier vínculo, cuando elegiste ser leal a ti mismo antes que a alguien que te olvidaba con facilidad. Así,
Mientras caminas con esa nueva fuerza silenciosa, descubres que no hay castigo más contundente que el desinterés genuino, que no hay lección más clara que el silencio bien dirigido, porque el amor propio, ese que antes parecía lejano, ahora es tu brújula. Y con cada paso que das sin mirar atrás, entiendes que nadie te valora hasta que te vas. Y cuando te vas de verdad, cuando no hay puertas entreabiertas ni emociones sin resolver, ahí es donde la otra persona finalmente entiende quién eras. Pero ya es tarde, porque ahora tú también lo sabes, y no necesitas que te lo digan, porque al final la ausencia no fue un castigo para ellos, fue una salvación para ti. Y lo más poderoso es que no regresaste a demostrar nada. No volviste para exhibir tu cambio, ni para que te aplaudieran por sanar. Simplemente seguiste tu camino, con pasos serenos, con mirada firme, con esa sensación de liviandad que solo llega cuando dejas de cargar lo que no te corresponde. No hay necesidad de bloquear, de eliminar, de hacer una escena. Tu distancia es más elocuente que cualquier discurso, porque no se trata de borrar al otro del mapa, se trata de dejarlo fuera de tu geografía emocional. Y eso lo cambia todo, porque mientras tú habitas un terreno nuevo, hecho de calma, de conciencia, de respeto propio, la otra persona aún camina en círculos dentro de la historia que tú ya soltaste. Lo intenta, busca tu sombra en otros rostros, espera reencontrarte en tus antiguas reacciones, pero ya no estás, no en esa versión, no en ese molde, no en ese lugar donde fuiste tantas veces ignorado. Y aunque no lo diga, lo siente que el acceso se cerró, que la entrada que alguna vez estuvo abierta de par en par ahora está sellada con algo más fuerte que un candado, tu dignidad, porque quien se reconstruye desde el respeto por sí mismo ya no se abre desde la necesidad, se abre desde la elección. Y tú ya no eliges desde la carencia, eliges desde la paz. Lo que antes parecía amor ahora lo ves como apego. Lo que antes dolía perder ahora agradeces haber soltado, porque en ese espacio vacío que dejaron floreció algo mucho más grande. Tú, sin adornos, sin dependencias, sin necesidad de ser comprendido, solo tú, siendo suficiente para ti mismo. Y es ahí cuando todo el guión cambia. Ya no esperas mensajes, ya no interpretas señales, ya no giras alrededor de lo que alguien haga o deje de hacer. Ahora giras alrededor de lo que tú sientes, de lo que tú decides, de lo que tú mereces. Y lo curioso es que ese nuevo tú no grita, no exige, no se impone, solo es. Y esa sola presencia tranquila tiene más fuerza que 1000 intentos de explicación, porque ya no necesitas convencer a nadie. No estás aquí para justificarte ni para suplicar comprensión. Quien no lo vio cuando estuviste, no merece verte ahora que renaciste. Porque no es que tú hayas cambiado para ser mejor para el otro. Cambiaste porque entendiste que ya era momento de dejar de traicionarte por encajar. Y entonces pasa algo inesperado. Vuelven, a veces con un mensaje disfrazado de nostalgia, a veces con una pregunta inocente, a veces con un hola como si nada hubiera pasado. No vuelven porque te aman, vuelven porque sienten que ya no te tienen, porque les duele más tu distancia que les dolía tu entrega, y creen que con una palabra pueden reactivar todo, pero tú ya no estás ahí. Y no porque guardes rencor, sino porque ahora ves todo desde otra altura, desde una mirada que entiende lo que costó sanar, lo que dolió soltarte, lo que implicó recomponerte en la intimidad del silencio. Y por eso no entras en el juego, no reacciones como antes, no te apresuras, no te desvives, porque ahora sabes que no se trata de cuántas veces vuelva alguien, sino de cuántas veces tú estás dispuesto a perderte por sostener lo que ya no se sostiene. Y ya no estás, porque ahora no aceptas promesas sin coherencia, porque tu calma es más valiosa que cualquier reconexión que no venga con responsabilidad emocional, porque entendiste que mereces algo más que ser elegido por descarte. Mereces ser prioridad, no opción. Y ese nuevo tú, tan distinto, tan enraizado en sí mismo, es irreconocible para quienes se acostumbraron a tenerte desde el desorden.
no saben cómo tocarte, no saben cómo provocarte, porque ya no reaccionas, ya no cargas culpas que no son tuyas, ya no te haces pequeño para que alguien más se sienta grande. Aprendiste que el amor verdadero no se ruega, se reconoce, se sostiene, se elige, incluso en el silencio. Y si no te eligieron así, entonces no te merecían. Y aunque a veces la nostalgia intente disfrazarse de amor, tú sabes la diferencia, porque el corazón que has sanado reconoce las heridas que no quiere volver a abrir. Y tú no quieres regresar a donde tenías que suplicar afecto. No quieres estar donde tu valor era negociable, donde tu entrega era invisible, porque ahora ya no eres aquel que buscaba encajar. Eres el que se eligió cuando más lo necesitaba, y esa elección te protege. No todos entenderán tu silencio. Algunos lo verán como frialdad, otros como venganza. Pero tú sabes que fue sanación, que fue necesidad de respirar, de volver a encontrarte, de reconstruir una versión de ti que no dependiera de ser visto para existir, porque estuviste demasiado tiempo en escenarios donde nadie aplaudía, donde nadie notaba cuánto te esforzabas por ser suficiente. Y ahora por fin dejaste de actuar. Ya no quieres roles, ni guiones, ni narrativas prestadas. Ahora caminas con tu propia voz, una voz que no necesita volumen para ser escuchada, porque tu paz se siente, porque tu silencio ya no es una espera, es una decisión, porque aprendiste que hay que irse cuando quedarse te rompe, y que hay que callar cuando hablar ya no construye. Y eso, aunque parezca simple, es lo más valiente que has hecho. La próxima vez que intenten volver, no necesitarás levantar murallas. Tu energía hará el filtro, porque quien viene desde la superficialidad no soporta la profundidad de alguien que ya se eligió. Ya no necesitas protección externa. Tu presencia serena es el escudo, y quien no venga desde el respeto, simplemente no podrá quedarse. No porque tú lo rechaces, sino porque tu vibración ya no permite ese tipo de vínculo. Y eso, esa frecuencia silenciosa, es la verdadera victoria. Porque ahora no te define quién te perdió, sino lo que ganaste al perderlos. Porque entendiste que tu ausencia no es venganza, es coherencia, y que tu silencio no es vacío, es madurez, y que tu calma no es frialdad, es amor propio. El viaje continúa en ti, en lo que ahora ya no compartes con cualquiera, en lo que ya no ofreces sin reciprocidad, en lo que ya no permites, aunque aún te duela, porque entendiste que tu historia no necesita ser comprendida por nadie más, solo por ti. Y eso basta, eso llena, eso sostiene, eso salva. En la última parte te revelaré cómo se siente vivir en esa nueva versión tuya, donde ya no se trata de atraer ni de recuperar, sino de mantenerte fiel a ti mismo, completo, en paz. Si esta historia ha resonado contigo, quédate, porque aún queda lo más importante. El verdadero final no está en el silencio que dejaste, sino en la vida que creaste después.